Muy buenas tardes, Dios los bendiga, bienvenidos a todos a otra reunión más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a aquellos que nos ven por las redes sociales, a aquellos que nos siguen, que están presentes acá para otro nuevo culto. Y hoy vamos a comenzar a finalizar ya el estudio del libro del Apocalipsis, en la carta a Efeso, es Apocalipsis 2 del 1 al 7. Vamos a estar finalizando hoy este mensaje. Tuvimos 3 mensajes, incluido este, y hoy vamos a estar concluyendo este mensaje al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Acompáñenme que vamos a estar leyendo, dice así la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Efeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepintieses, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tiene estos en tu favor: odia las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Así que bueno, estuvimos viendo a lo largo de este mensaje a la iglesia en Efeso, y lo primero que estuvimos viendo es la importancia de congregarnos, la importancia de reunirnos como iglesia, la importancia de reunirnos como cuerpo, ¿no? Donde Dios se mueve, Dios nos habla, Dios nos consuela de una manera especial cuando nos reunimos como pueblo. Dice ahí Apocalipsis 2.1, como ya vimos en mensajes anteriores. Dice: este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y esos candeleros de oro, habíamos dicho, simbolizan las iglesias de Asia de esta época, pero también simbolizan todas las iglesias de Dios hoy y actualmente. Dice Hebreos 10, del 23 al 25, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose unos a otros, tanto más sabiendo que el día del regreso del Señor se acerca, ¿no? Así que acá en el libro de los Hechos nos muestra la importancia de no dejar de congregarnos, porque no solamente venimos a escuchar un mensaje, una predicación de un pastor, de un líder de la iglesia, no solamente Dios desciende de una manera especial cuando nos reunimos como cuerpo, sino que también tenemos que exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice acá el libro de Hebreos, ¿no? Hechos 20, del 27 al 29, dice así la palabra del Señor: porque no he reunido a anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El segundo estudio que vimos de esta carta es que la iglesia tiene una guerra. La iglesia tiene una guerra y es la guerra de la fe. Y vimos nosotros que el enemigo de nuestras almas va a querer venir a hacer guerra, va a querer venir a oscurecer, va a querer venir a dividir la iglesia. Y eso lo va a hacer mediante falsos maestros y falsos hermanos que se levantan de entre ustedes, dice Pablo, como lobos rapaces a querer venir a hacer daño, a querer venir a dividir a la iglesia. Y nosotros, como hijos de Dios, no solamente es el trabajo del pastor, sino también es el trabajo de los líderes y de los hermanos dentro de la iglesia. Estamos llamados a identificar estos falsos maestros y estos falsos hermanos y a combatirlos con la palabra de Dios. A combatir la herejía, a combatir los falsos pensamientos, las divisiones, las discordias dentro de la iglesia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Se podrían preguntar algunos de que son falsos hermanos o falsos maestros. Bueno, la Biblia dice bien claro que por sus frutos los conocerán. Un hijo de Dios, un hijo verdadero que tiene el Espíritu Santo, si bien sigue luchando todavía con los deseos malvados del viejo hombre, siempre está constantemente buscar a estar unido a Jesús y a dar los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Así que nosotros, como cristianos verdaderos, tenemos que identificar este tipo de personas dentro de la iglesia. Pero aquellos que no tienen el Espíritu, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, siguen viviendo, siguen pensando como el mundo piensa. Y eso se manifiesta dentro de la iglesia y se manifiesta dentro del cuerpo de Cristo con disturbios, con divisiones, con esto no me gusta, con esto estoy en desacuerdo, ¿no? Van en contra de la palabra de Dios, pero fíjense que esto también es una herramienta que Dios nos da para que nosotros los cristianos podamos identificar a aquellos hermanos que son verdaderos. Y nos dice 1 Corintios 11 del 17 al 19, dice: pero al anunciarlos esto que sigue no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, peleas, contiendas, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya estas cosas para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados o los que verdaderamente son hijos de Dios. Indudablemente en la iglesia va a haber roce, va a haber diferentes circunstancias, ¿no? Y tenemos que prestar atención a lo largo del tiempo a ver cómo esa persona se va comportando. Porque a veces simplemente son, ¿no?, roces entre hermanos, diferentes posiciones, que no quiere decir que esa persona sea un falso hermano o un falso pastor, ¿no? Pero con el tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta. Si esta persona constantemente trae división, trae peleas, trae herejías adentro de la iglesia, indudablemente podemos ya estar pensando de que esta persona no tiene a Cristo
Y lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al Señor. Es llevarlo, predicarle el Evangelio nuevamente para que se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de su vida y así pueda recibir a Cristo o no. Así que esto es un poquito de lo que habíamos estado viendo. Pero no obstante todo esto, podemos ver que esta iglesia era una iglesia medianamente sana. Una iglesia que peleaba, que trabajaba peleaba contra esos falsos maestros, contra esos falsos hermanos, predicaba la sana palabra, ¿no? Hacía muchas obras sociales, predicaba el evangelio, defendía la sana doctrina. Podemos también en este tiempo, a pesar de todo esto, leer la Biblia todos los días, venir a la iglesia todos los fines de semana y aún así perder lo más importante que Dios nos ha regalado. Apocalipsis 2, del 2 al 3, fíjense cómo esta iglesia trabajaba, hacía muchas cosas. Dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Fíjense que esta iglesia, como recién dijimos, trabajaba arduamente por la verdad. Has estado luchando, dice, estás desenmascarando, dice, a estos falsos apóstoles que no lo son, falsos maestros, falsas doctrinas, falsos evangelios, ¿no? Falsos pensamientos. Tampoco dice también dice que no admite a los malvados, no admite a la gente mala, aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo estamos llamados, como dije recién, a luchar por la verdadera fe que Dios nos ha regalado y a estar atentos en la iglesia como cuerpo de poder identificar estos falsos maestros. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios nos da para pelear mutuamente por la fe que un día nos ha sido regalada? De mantenernos unidos como cuerpo, de reunirnos como iglesia, de poder utilizar los medios de gracia que Dios me ha dado para poder crecer, para poder mantenerme firme. Bueno, Efesios 4 del 11 al 13 comienza a darnos una idea. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que el cuerpo crezca, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá nos dice bien claro que el propósito de Dios para que luchemos por esta fe es para que todos juntos crezcamos unidos y lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir una unidad fortalecida en la fe, la unidad del cuerpo, la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, que todos estamos unidos, todos estamos cimentados en la misma fe y crecemos en la doctrina de la cruz. Todos estamos llamados a crecer a la imagen de Jesús y crecer en nuestra fe. Un varón perfecto, como dice este pasaje, no es un varón sin pecado, sino un varón y una mujer
maduros, que crecen y que entienden la función que tienen que cumplir dentro de la iglesia. El varón perfecto es aquel que empieza a crecer en el conocimiento de Dios, que empieza a crecer en el pleno conocimiento de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora esa fe, esa roca es donde yo me mantengo firme. Mediante esa fe que va creciendo, ahora puedo funcionar dentro de la iglesia poniendo en operación los dones que Dios me ha dado dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Dice Efesios 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, niños que van de acá para allá, de acá para allá, llevados donde quiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquel hombre maduro que está firme, que está crecido, entiende lo que ha recibido en la cruz del Calvario. Entiende lo que Jesús nos ha regalado. Entiende la función que tenemos en este mundo como reyes y sacerdotes y dentro de la iglesia de Cristo. Y ninguna corriente de otras religiones, ni ninguna corriente de este mundo nos mueve de nuestra fe, nos mueve de nuestro pensamiento, de lo que ahora somos en Cristo Jesús, y nada en este mundo puede cambiarnos, porque hemos llegado a ese nivel de fe que todos tenemos que llegar, donde empezamos a renovar nuestra mente mediante la palabra de Dios, y ahora podemos funcionar en este mundo y dentro de la iglesia como Dios quiere que vivamos. En otras palabras, empezamos a dejar de ser y de pensar como éramos antes de conocer a Jesús, y ahora comenzamos a renovar nuestra mente y comenzamos a revestirnos de la nueva criatura creada a la imagen de Jesús. Dios quiere que nosotros empecemos a comprender del por qué fuimos diseñados. ¿Cuál es el propósito que tengo en esta vida? Porque ese propósito, dice la Biblia, es bueno, agradable y perfecto, y solamente ahí vamos a poder tener la plenitud de Dios. Finaliza ahí Efesios, versículo 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesús, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, todos unidos, bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, como si fuéramos un cuerpo, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según los dones que tenemos dentro del cuerpo, cada uno recibe su crecimiento para ir creciendo e edificándose en amor. Crecemos a la imagen de Jesús día a día. Crecemos a la imagen de Cristo, renovando nuestra mente, creyendo el amor que Él nos ha regalado y fortaleciendo ese amor en nosotros todos los días. Este crecimiento no es individual, no es personal. Y esto es lo que Satanás quiere venir a destruir. La unión del cuerpo, la unión de la iglesia. Tenemos una responsabilidad individual, obviamente, de acercarnos a Dios, de leer su palabra, de estudiarla con diligencia, de poder predicar el evangelio, pero el mayor crecimiento se da cuando el pueblo se reúne. Cuando dos o más estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, porque la iglesia está llamada a mantenerse unida.
yo necesito de tus dones, el hermano necesita los dones del otro hermano, y así cada uno nos vamos ayudando y nos vamos fortaleciendo unos a otros. ¿Por qué Dios quiere una iglesia unida? Porque la iglesia unida es una iglesia poderosa. La iglesia unida es una iglesia poderosa en testimonio, en poder, y es una amenaza para el reino de las tinieblas en este mundo. Ahora, el problema es que de tanta batalla que podemos tener en la iglesia, de tantas preocupaciones, de tantas actividades, de tanta contienda o defensa de la fe, se nos puede olvidar el crecimiento de lo más importante en nuestra vida, que son las obras del primer amor. Fíjense que, como dijimos recién, esta iglesia hacía muchas actividades, pero Dios tiene una demanda. Dice Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepintiese, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Fíjense que esta iglesia tenía muchas actividades, hacía muchas cosas, pero se había olvidado de las obras del primer amor. Amor, ¿no? Fervor, adoración, se había ido desconectando de la vida de esta iglesia y se puede desconectar también de nosotros, terminando de hacer simplemente cosas, desconectadas completamente de las obras de el primer amor. Hacemos muchas obras, pero en nuestros interiores ya no vemos esa emoción, ese fervor con las que hacíamos las cosas al principio. Hemos dejado de asombrarnos, de apasionarnos por la verdad, por la adoración a Jesús, y ya no le prestamos atención. Efesios 1, del 1 al 6 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús nos salvó. Jesús nos salvó. Las obras del primer amor brotan de un corazón que continuamente crece en agradecimiento y está impactado por la gracia que nos ha sido regalada por la misericordia de Dios. Este es el primer servicio de nuestras vidas. Las primeras obras, antes de que hagamos nada, estas son las obras del primer amor, obras de alabanza por la gracia de Dios recibida. Dice el versículo del 7 al 10, dice, el capítulo de Efesios 1, del 7 al 10, dice: en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como
las que están en la tierra. Y lo mismo dice Efesios 2 del 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En esa gracia debemos crecer todos los días. En cada minuto de nuestra vida, en cada segundo de nuestro tiempo, porque dependemos de esa gracia para sentirnos vivos, para sentirnos con paz, con alegría, con gozo en nuestros interiores. Es la fuente primordial de las obras del primer amor que se tienen que fortalecer en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en las cuales tenemos que meditar, recordar constantemente, porque ellas nos mantienen fervientes en el amor de Jesús, y de ahí se producen las obras del Espíritu Santo. Efesios 3 del 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer al amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que así sean llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros hemos sido salvados por el Espíritu de Dios. Hoy somos hechos hijos de Dios, pero estamos llamados a crecer en ese amor, a abrazarlo todos los días, a hacerlo nuestro, a identificarnos constantemente con lo que somos, con lo que Cristo nos ha regalado. Dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así que esta alabanza que nosotros debemos dedicarle a Dios todos los días, esta gratitud que ahora crece día a día, esa gracia que nos sorprende día a día, ahora se ve reflejada, se ve como un fruto en lo que hacemos para Dios. Ahora, esos frutos también son alabanza y son agradecimiento a Él. ¿Cómo nosotros crecemos en frutos de Dios unidos a Cristo? Como dice Juan capítulo 15. ¿Y qué es estar unido a Cristo? Es estar unido y crecido en el amor que Él me ha regalado. Necesitamos escuchar el Evangelio todos nuestros días hasta que Cristo nos vuelva a buscar, porque las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Nosotros nos seguimos equivocando, seguimos pecando, pero también ahora tenemos un medio para venir, para limpiarnos, para pedir perdón, para luchar contra el pecado todos los días. Pero ahora yo empiezo a ver todos los días la santidad de Dios, la perfección de Dios, de ese Dios 3 veces santo,
Y a medida que yo perfecciono y veo cada vez más la santidad de Dios, veo también mi pecado, veo también mi necesidad de un mediador, veo también mi imperfección delante de un Dios tan santo que no puede admitir el pecado en su presencia. Pero también ahora todos los días Él me dice: ven a mi regalo. Hijo mío, ven a mi regalo. Recuerda el regalo que te he dado. El regalo inmerecido de Dios, disponible para mí todos los días. ¿Y qué dice ese regalo? Hijo mío, yo he pagado tu deuda. Hijo mío, esa gracia está disponible para vos todos los días. Te la regalo. Crecé en ella, abrazala, hacela tuya todos los días. Entonces ahora, producto de ese regalo que abrazo y medito y fortalezco en mi interior, entonces ahora alabo a Dios y agradezco a Dios todos los días de mi vida. Un corazón agradecido que ve la magnitud de nuestros pecados, pero también ve la magnitud del amor de Dios en Cristo Jesús a mi favor, disponible todos los días. Eso es lo que nos protege, hermanos, de caer en depender en mis obras para agradar a Dios. Porque cuando yo no crezco en el amor que Cristo me ha regalado, las obras que ahora hago son para agradar a Dios. Pero si yo crezco en el amor que Cristo me ha regalado en la cruz, ahora las obras que yo hago simplemente también son un regalo. Simplemente son alabanza al Dios que me ha dado todo. Y nosotros, cuando nos desenfocamos del amor de Dios, cuando perdemos de vista la cruz, empezamos a enfocarnos en nuestro desempeño, como dije recién. Empezamos a enfocarnos en mis esfuerzos, comienzo ahora a alejar los medios de gracia que Dios me ha dado para crecer, y ahora empiezo a querer agradar a Dios en mis propios caminos. Alejo que la comunión con los santos de la iglesia, ya no vengo a congregarme o vengo cuando quiero, leo la palabra de Dios cuando puedo o cuando tengo tiempo. Vengo simplemente quizás a la iglesia cuando está la Santa Cena, ya no predico el Evangelio, empiezo a vivir como viven los demás, y es porque el amor de Dios se ha alejado de nuestros corazones. Las obras del primer amor se han empezado a oscurecer. Las obras del primer amor, la alabanza, la gratitud que debemos darle a Dios todos los días por la gracia inmerecida. Hebreos 13, del 12 al 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de Jesús y siempre a Dios sacrificios de, ¿qué dice? De alabanza, sacrificios de gratitud, sacrificios de asombro por el perdón inmerecido que hemos recibido. Dice, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Hermanos, salgamos fuera. Salgamos afuera de pensar de que yo puedo vivir sin Jesús. Salgamos fuera de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro yo, de que puedo pararme delante de un Dios 3 veces santo
y seguir viviendo como a mí se me plazca. Salgamos afuera de una mente de pensar de que me puedo acercar a Dios como yo quiero. Y acerquémonos, dice el pasaje, confiadamente, pero mediante los medios que Él nos ha dado para hacerlo. Y estos son los medios de gracia. Los medios de gracia, como dijimos recién, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la comunión con la iglesia, la Santa Cena, la predicación del Evangelio. Esos son los medios que Dios nos da para que nosotros podamos acercarnos a Él. Vamos a ver un ejemplo bien específico de todo esto que estuvimos hablando. Un ejemplo práctico de todo esto que estuvimos hablando, de las obras del primer amor. Vamos a ver ahí Lucas 10 del 38 al 42, dice así: Aconteció que yendo del camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada jamás. Las obras del primer amor, hermanos, son el antídoto para la ansiedad, para el afán, para la tribulación, para el estrés, para la preocupación, para la ansiedad. Las obras del primer amor comienzan sentados a los pies de Jesús, de oír constantemente en mi vida la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la gracia inmerecida que hemos recibido, a vivir en esa gracia, a ver mi necesidad de ella constantemente, mi deseo de ella en todo mi día, hasta que Jesús me vuelva a buscar. Esa gracia me sirve constantemente todos los días. Me es regalada todos los días. Por eso la gracia es primero en mi vida. La gracia es lo primero que tengo que abrazar, meditar, orar, agradecer, leer en la palabra de Dios todos los días de mi vida. El recordar, el meditar, el cantar, el alabar, el leer en su palabra, en orar, en traer a mi mente constantemente las misericordias de Dios y el amor de Dios, de que Él me ha perdonado, me ha lavado completamente de mis pecados, y así Dios nos sirve, nos regala todos los días esas misericordias que llenan nuestra alma y nuestro corazón y rebosan de la plenitud del Espíritu de Dios. Así Dios nos sirve todos los días. Pero nosotros estamos tan ocupados muchas veces que ya no le prestamos atención. No le prestamos atención a Cristo. A la iglesia, hermanos, nosotros venimos a ser servidos por Dios, a escuchar su palabra, a fortalecer el amor que Él nos ha regalado todos los días en mi vida, a recordar constantemente como iglesia y como cuerpo de esa fe que un día nos regaló. Y eso no se encuentra en ningún otro lugar, solamente en su iglesia. Solamente la iglesia reunida
de Cristo. Este servicio de adoración es la respuesta al Dios que nos ha dado todo. Este servicio que hoy estamos haciendo de alabanza y de adoración a Dios es la respuesta nuestra a aquel Dios que nos ha dado todo, aquel que primero nos vino a buscar, aquel que primero vino a servirnos, aquel que dio su vida por nosotros. Las obras del primer amor son aquellas obras que son producto de un corazón encendido, extasiado por la gracia de Dios a mi favor. Las obras impulsadas por una gratitud fresca, por una apreciación presente, constante en mi vida, profunda y continua, que viene a mi mente constantemente de la gracia inmerecida. Es aquel que ha conocido la gracia, el amor de Dios en Cristo Jesús y ahora se siente endeudado con Dios por la profunda gracia, por el profundo amor que hemos recibido en la cruz. Amén. Con esto vamos a finalizar hoy el mensaje de la iglesia en Efeso. Te invitamos el miércoles que viene, vamos a estar iniciando con un nuevo tema, así que te esperamos, Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.